Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este vídeo en donde vamos a hacer ejercicios de Procreate para niños. Cada uno de estos vídeos, porque van a ser unos cuantos, va a consistir en 5 ejercicios en donde yo os lo voy a dar todo preparado. Cada ejercicio va a tener un archivo Procreate que tienes aquí abajo en la descripción de este vídeo, así que si tienes peques en casa o tú que estás viendo este vídeo y te apetece hacer alguna de las cosas que vas a ver a continuación, ya estás mirando aquí en la descripción del vídeo los enlaces, descargándote los archivos y haciendo los ejercicios. Espero que os gusten, yo me lo he pasado súper bien haciéndolos, así que yo me callo y vamos al iPad. Bueno, este primer ejercicio es súper fácil. Fíjate, simplemente tienes que coger la goma de borrar y todo lo que pintes con la goma de borrar va a aparecer como un arco iris. Yo estoy haciendo este circulito de aquí, ¿qué será lo que estoy dibujando? Por supuesto, tú puedes dibujar lo que quieras, lo que te dé la gana. Yo estoy haciendo esto simplemente para que veas qué chulo queda cuando borras, cómo va apareciendo todo el arco iris. A ver, déjame pintar. Esto es una orejita y ahora voy a pintarle un ojo por aquí para que sea así un circulito. ¿Sabes ya lo que estoy pintando? Ponlo en los comentarios a ver si sabes qué estoy pintando ahora mismo. Voy a dibujar ahora el otro ojo. Y ahora le pongo un brillito así bonito aquí y uno pequeñito en este otro lado de aquí para que sea más mono todavía. Le hago el otro brillito aquí. Ya tiene los ojitos pintados y aquí está la naricita, que es así, un circulito. Y ahora, pues ahora le voy a pintar la boca. Vamos a hacer que sea así y que esté muy sonriente nuestro osito. Vamos a darle ahora un poco de detalle aquí en las orejas. Le pinto la parte de dentro de esta oreja. Y ahora, a ver, así, más grande, que queda más bonito. Perfecto. Y ahora hago lo mismo con la otra oreja que estoy borrando. Fantástico, qué bonito queda, cómo me gusta este oso, qué simpático es. Y ahora déjame marcarle mucho más este ojo de aquí para que sea un panda, porque si no, no es un panda. Le marcamos este otro ojo de aquí, que es como si fueran las manchitas negras que tienen los pandas. Fantástico. Y ya por último le pinto la naricita para que sea una nariz de arco iris. Y ahora cojo otro pincel para borrar y le voy a dar aquí unos golpecitos así más pequeño. Toque, 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 toque. Y ya tenemos pintado este panda. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo he hecho esto solo como ejemplo. Me encantaría saber qué es lo que vas a pintar. ¿Te atreves? Vamos allá. Este es un ejercicio de 2 estrellas donde lo tenéis todo preparado. Lo único que tenéis que hacer es tocar arriba del todo a la derecha en este circulito para que aparezca la paleta de colores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir arrastrando cada color en su zona. Vamos a empezar con este colorcito de aquí azul y lo arrastramos desde aquí arriba, ¿lo ves? Lo arrastro hasta aquí. Y desde aquí arriba lo arrastro hacia aquí. Ya tenemos pintado el fondo, pero que no se os olvide de pintar estas 2 cositas de aquí chiquititas. Muy bien, siguiente color. Abrimos la paleta de colores y el siguiente es el negro. ¿De qué color vamos a pintar? Bueno, ¿de qué vamos a pintar el color negro? Pues voy a pintarle esta rayita de aquí y esta rayita de aquí de color negro y el ojo de color negro. Siguiente color en orden es el amarillo. ¿Qué vamos a pintar de amarillo? Pues arrastramos hasta aquí y arrastramos hasta aquí y ya tenemos casi pintada nuestra abejita. Siguiente color es este azul tan bonito. Así que lo vamos a arrastrar aquí. Lo arrastramos aquí. Que no se te olvide arrastrarlo ahí en medio. Y yo, por ejemplo, le voy a poner los ojos de color azul. ¡Qué bonita está quedando nuestra abeja! Ahora lo que vamos a hacer es abrimos otra vez la paleta de colores y vamos a coger este color naranja de aquí, que lo vamos a arrastrar ¿a dónde? Pues mira, por ejemplo, a esta de aquí. Empezamos
arrastrando por todos los pétalos, pero, ojo, haremos uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Lo ves? Yo voy arrastrando a todos estos pétalos de colores. Mira, aquí me salen dos iguales, bueno, pues da igual, pues este de aquí que es más pequeño. Y después cogemos este colorcito de aquí en medio, que es como una especie como de amarillo, pues lo mismo, pero ahora lo que hacemos es pintamos los otros pétalos de estos otros colorcitos. Fíjate qué bonito. Vamos arrastrando, arrastramos y ya casi lo tenemos terminado. Después abrimos nuestros colorcitos, la paleta de colores. Vamos a coger este marrón así un poco rojo oscuro y lo arrastramos aquí en medio de la flor. Fíjate, parece un girasol. Y por último, volvemos a abrir nuestra paleta de colores, cogemos el color verde y lo arrastramos ¿a dónde? Pues aquí, a la plantita. Y fijaros qué cosa más chula acabamos de hacer, qué fácil y qué rápido. Estoy deseando ver los cuadros que vais a pintar con estas abecitas. Fíjate qué chulo. Vamos a por el siguiente. En este ejercicio te voy a enseñar a utilizar la herramienta de mover, que es esta flechita que hay aquí arriba. ¿Lo ves? Esta flechita que pincho, que aparece en azul. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer con esta herramienta? Lo tienes todo preparado para que nuestro simpático monstruo, mira lo que va a hacer. Va a decir: hola, ¿qué tal estás? Me llamo, vamos a llamarlo Oswaldo. Y simplemente moviendo los ojos puedes decir: ay, Jaime, de verdad, qué paciencia tengo que tener. Y puedes mirar hacia abajo, puedes mirar a la izquierda, puedes mirar hacia la derecha, o incluso hasta le podemos poner un ojo aquí en medio. Fíjate qué divertido, solamente moviendo esta capa, el monstruo va a seguir tu dedo. ¿Lo ves? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Te miro fijamente. Y si me paso y miro hacia abajo es como... ¡ay, qué cosa! ¡Ay, qué miedo que me da! Y hacia arriba es como... ¡ay, Dios mío, que poner los ojos rojos! Fíjate qué chulo, mira. ¡Ay, Dios mío, qué locura! Eso es Waldo, el monstruo simpático. Pues fíjate qué fácil, solamente con la herramienta de mover. ¡Pum! ¡Qué divertido! A ver qué eres capaz de hacer. ¿Hacia dónde puedes mover los ojos? Inténtalo tú. Bueno, este cuarto ejercicio es un poquitín más difícil, pero solamente porque hay que utilizar dos herramientas. Lo que hay que hacer es meter las manzanas en la cesta, pero ojo, mucho cuidado, porque hay manzanas que tienen gusano. Esas no hay que meterlas en la cesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te voy a enseñar a utilizar la herramienta de selección. Mira, ¿ves este lacito que hay aquí arriba? ¿Lo ves? Que se pone de color azul. Pues selecciónalo. Y vamos a coger, por ejemplo, esta manzanita de aquí. ¿Lo ves? Una vez que hemos cerrado nuestro círculo, ahora hay que darle a mover. ¿Te acuerdas de la herramienta de los ojos del monstruo? Pues mover. Y metemos la manzana en nuestra cesta. Pues vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Seleccionamos la herramienta de selección, cierro el circulito, le doy a mover, meto la manzana y le doy otra vez a la flechita arriba. Vuelvo a seleccionar, cierro el circulito, le doy a la flechita de mover, muevo la manzana y vuelvo a darle a la flechita de mover. Ahora vuelvo a seleccionar, esta es muy pequeña, seleccionamos y cierro el círculo, le doy a la herramienta de mover, la arrastro, vuelvo a darle a la flechita, vuelvo a darle a la herramienta de selección y selecciono esta fruta. No, esta no. Selecciono esta fruta de aquí, cierro el círculo, le doy a mover y muevo la manzana, por ejemplo, aquí a nuestra cesta. Le damos otra vez a la flechita y ya hemos recogido todas las manzanas de nuestro árbol y además acabas de aprender cómo seleccionar y cómo mover. Vamos a por el último ejercicio de hoy. Y bueno, este es el último ejercicio, este es de 3 estrellas, este es un poquito más difícil, pero es súper chulo. Te voy a enseñar a hacer un mapa de mensajes secretos. Tú ahora mismo tienes esto aquí en tu iPad, lo único que tienes que hacer es, fíjate, ¿vale? Con la herramienta de dibujar, tienes que poner los mensajes que tú quieras. Mira, yo por ejemplo voy a escribir en orden, este es el 1, pues voy a poner Lucy, que es mi hija que se llama Lucy. Lucy,
De aquí voy a decir... Eres... Ahora me voy al 3 que está aquí. Perdón, aquí. Voy a hacer la A bien. La... Mejor... Ahora el 4 está aquí. Hija. Y aquí le voy a decir... Del... Mundo. Y le voy a poner un corazoncito. Así, así. Y le voy a pintar blanco el corazón. Bueno, pues una vez que tú has escrito el mensaje que quieras, puedes decir: mamá, eres la mejor madre del mundo. Yo qué sé, a tu amigo le puedes mandar un mensaje, a tu padre le puedes poner lo que quieras, a tu hermano, a tu hermana. Una vez que tú has escrito todos tus mensajes, ahora es muy importante que te vayas aquí, arriba a la derecha, a esos 2 cuadraditos que hay aquí, ¿lo ves? Estos 2 cuadraditos, y esta capa que se llama aquí, esta negrita de aquí, la pincho para que sea de color azul y le doy aquí, a la derecha, en este cuadradito de aquí. ¿Lo ves? Ya te he dicho que esto era un nivel de 3 estrellas. Simplemente lo dejamos así, para que se ponga todo negro. Y ahora, simplemente, vas a tener que llamar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a quien le hayas escrito el mensaje, y le tienes que decir, yo por ejemplo a mi hija, le diré: mira Lucy, coge la goma de borrar, y así grande, y borra los mensajes en orden. Y entonces la persona va a empezar a decir: bueno, pues el 1, vamos a borrar el 1, borramos el 1. Lucy, ahora la flechita me lleva al 2. Eres la mejor hija y el número 5 del mundo. Y así les dejas un mensaje secreto escondido en un mapa de flechas. En fin, espero que te haya gustado este ejercicio. Ya te he dicho que es un poquito más complicado, porque tienes que tocar estas capitas de aquí, pero la verdad es que a quien le dejes este mensaje va a quedar alucinado. Bueno, pues estos han sido todos los ejercicios que hemos hecho en esta primera lección, estos 5 ejercicios. Espero que te hayan gustado y por favor ponme aquí abajo en la sección de comentarios si quieres que haga más vídeos con ejercicios tan chulos como estos. Yo personalmente tengo pensados ya unos 30 ejercicios, así que si este vídeo gusta mucho, haremos más, muchos más. En fin, decenas de miles de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.